Ok. Es preferible utilizar el correo de la U. Entonces vas a llegar aquí. Vas a llegar acá a esta página de RStudio Cloud. Acá debería estar vacío. Y lo que vas a hacer es hacerle clic a New Project. Hasta acá estamos todos bien. Llegamos todos aquí. ¿Alguien tiene algún drama? A mí se me está Todo cargando bien. todavía. Ya. A mí me quedó en blanco. ¿Blanco como cargando o qué? Dice RStudio arriba y blanco, todo blanco y abajo RStudio igual. Ah, O ya. el Face. Y aquí te sale un New Project? No, nada. Nada. Se te murió. Ah, Literalmente se te murió. voy a repetirlo. Sí, sí, sí. No sé, se te pegó tal vez. Deberían llegar todos más o menos aquí. Aquí deberíamos estar todos paraditos. Me dice que tengo que verificar el email, pero pero no me han enviado ninguno. ¿De verdad? Recién lo acabo de hacer con el otro Sí, paralelo. se demora Ninguno. un poquito, pero llega. ¿Sí? Sí, me pasó eso, como en 2 minutos llego. Eh. Mientras tanto, ¿qué es R? Es como Python, ¿o no? Es como Python, es un lenguaje de programación. Exactamente, es un lenguaje de programación y ahí vamos a hacer las definiciones del curso en particular. ¿Ya? Aquí estemos más o menos ordenaditos. Lo primero es que esto tiene que estar bien. Esto tiene que estar bien ordenadito. Y aquí tienes que estar en tu proyecto, tienes que llegar acá. Y una vez que llegues aquí, vas a hacer clic en New Project. Y aquí va a ser un RStudio Project. Y debería llegar a una Supuestamente que ventana. tenía que salir. ¿Cómo? Supuestamente que tiene que salir. Me sale sin proyecto. Buenos días. Exacto, sin proyecto. Crea uno, Ah, New ya, Project. Y vas a dale. llegar a algo como de este estilo. Aquí colócale espacio de trabajo. Yo le voy a colocar espacio de trabajo viña. Esto es viña. Espacio de trabajo viña. Y deberías llegar a un punto como el que está aquí. ¿Vamos bien? Ya. Hasta acá. ¿Estamos todos? Perfecto. Bien. Estando aquí, vamos a mirar algunas de las cositas básicas del R. ¿Ya? Esta es la consola, como la del Python. Acá están tus archivos. Y aquí está el environment que van a ser los datos y lo que van a ir apareciendo. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a empezar con la clase como tal, ya teniendo todo esto todos listos. Vamos acá a abrir acá la clase. Y vamos a llegar a lo siguiente. Bien. La clase 1 del LEC de probabilidad estadística
Vamos a tratar de mirar algunas cosas de instalar el R, entender cómo funciona el R, leer base de datos y filtrar bases de datos. O sea, hacer como el objetivo que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a conocer los beneficios de utilizar un software estadístico, vamos a leer base de datos, filtrar base de datos, entre otros. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Fabián Ramírez, soy estudiante memorista de Ingeniería Civil Matemática en la Federico Santa María, estudiante magíster en Ciencia y Acción Matemática, trabajé en el intercambio club del IES de la USB y también tengo curso de pedagogía. ¿Ok? Mi contacto es vía correo, o sea, es mi correo que voy a utilizar para cualquier duda. Y en general este semestre estoy coordinando el LEC. ¿Ok? Bien, ¿qué es R? R es un lenguaje de programación que va orientado a algunos objetos que en general, como estadísticos, la idea de utilizarlo es tomar una decisión. El objetivo final de todo esto es tomar una decisión. Es lo que uno quiere hacer, tomar decisión. ¿Por qué se usa R y no otro software? Es gratis, código libre, es simple y hay una gran comunidad detrás. Ese es como el plus. Si tú quieres instalarlo en tu computadora, te dejo acá los pasos de cómo instalar el R. ¿Ya? Tú puedes mirarlo y instalarlo amigablemente. Esto va a estar ahí en el web cursos. Lo voy a colocar ahora mismo para que puedan ir a mirar. ¿Ya? Vamos acá. Lo voy a colocar aquí mismo. Fíjate que acá está la sección 1, material de clases. Entonces aquí yo te voy a colocar el link del material para que no se te pierda. ¿Dónde está esto? LEC de probabilidad estadística, aquí está. Vamos a colocar acá. Por si acaso, Fabián, hay ¿Mm? otro curso ¿Ya? que, o sea, como otro curso de ley que son puros tutoriales de cómo descargar y todo eso. El de estadística aplicada. Sí, pero al final es lo mismo cómo descargar y cómo usar. Sí, es que ya Vale. están en la Orfo, ya están como con el método, ya están como listos de cómo va a ser el formato aquí en adelante, porque el R está pegando muy fuerte en todo lo que es data science. No sé si conocen el término data science. Está muy en moda. Se está utilizando mucho la empresa, están pidiendo científicos de datos, están pidiendo especialistas en Big Data, en Data Mining. Entonces, las universidades están planteando de que tienen que aprender R desde bien chiquito. Ya en comercial se lo están tratando de meter desde primer año, el R. Entonces, bueno, acá yo te estoy dando las primeras pasos para meterte al software. En particular, los pasos que te quiero dar aquí es primero usar el RStudio Cloud y acá te dejo el material de clase. ¿Okay? Entonces tú puedes abrirlo y aquí está Viña Santiago, nos vamos a Viña. Y aquí te voy a ir dejando datos. ¿Okay? Te voy dejando datos. Y aquí te voy dejando la clase que estabas mirando hoy día. ¿Viste? Está la clase, la puedes ir a mirar también los códigos y las cosas que hay. Entonces lo que vamos a hacer también ahora es descargar estos datos. Clic derecho, anda para allá, anda para allá, y descargas los datos en tu computadora. ¿Sí? Los descargas porque vamos a mirar cómo trabajar con datos en el RStudio también. ¿Ya? Cómo leer los datos. Si yo te paso una base de datos, tú puedas leerla en tu computadora. ¿Ok? Entonces lo descargamos. Lo descargamos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a trabajar con... Luego se descargaba y me perdí. Te vas a el web cursos, ¿ok? Aquí te dejé material de clases, ¿ya? ¿Ok? Ah, ya. Vas a abrir acá, vas a llegar a esta página. Y aquí está Viña Santiago. ¿Sí? Estás a Viña. Acá hay datos. Y aquí están los datos. ¿Ok? Vale, vale. Perfecto. Los descargas en tu computador. Y ahora lo que vas a hacer es cargar los datos al R. ¿Ya? ¿Cómo cargamos los datos? Te vas acá donde dice Upload. Ya, perfecto. Te vas a Upload. Después te vas a examinar. Buscas donde descargaste tus datos. Entonces aquí yo tengo mis datos descargados, los tengo acá. Y le doy OK. Y fíjate que acá te van a aparecer los datos. Hasta acá. ¿Estamos bien? Yo tengo una duda que al descargarlo me sale grabaciones, el título, ¿está bien? Ah, Y me abre una página en blanco.
Ah, no, lo que pasa es que tú tienes que descargar los datos. Y aquí hay una carpeta que dice datos. Fíjate, está grabaciones y datos. Acá yo te voy a colocar el link de los videos. Cuando te suba las clases, te voy a colocar acá el link de los videos. ¿Ya? Vale, no había visto. Entonces ahí está las carpetas de las clases. Aquí están las clases. Y en la otra están los datos. Que ahí voy a ir metiendo bases de datos a medida que vayamos avanzando durante el semestre. Bueno, les recuerdo también que esta sesión tiene 75% de asistencia. Así que... ¿Profe? ujú, ¿Profe o Fabi? Bueno, Cualquiera de los dos, cualquiera de los ¿Ah? cualquiera de los dos, tranqui. No, profe, no me gusta tu tema. Esos datos, ¿Ya? datos que se ingresan, ¿en qué formato pueden ser? Porque ese dato CSV es Excel, ¿o no? Ya. Muy buena pregunta. ¿O pueden ser listas de Python también? Hay distintas maneras. Hay distintas maneras de formatos de datos, de base de datos. Un formato que es el más estándar es el CSV. Ese es el más estándar para programación. El CSV, si no lo conoces, podemos abrirlo. Mira, veámoslo. Vamos a abrirlo literalmente de la carpeta descargas. Yo le voy a hacer doble clic y lo voy a abrir. Me lo está abriendo en Excel y me abrió esto que les voy a mostrar aquí. No puedo moverlo. A ver. No sé por qué no puedo moverlo. Profe, a mí no me aparece la opción upload. Ah, tú estás trabajándolo desde tu computador, la versión de escritorio. O el RStudio Estoy en Cloud. estoy en RStudio. Cloud, la nube. ¿Lo mismo? No, o sea, tengo el R descargado, Ah, el ya. programa. Ya. Eso vamos a comentarlo al tiro como se hace si estás desde tu versión de escritorio. ¿Ya? Ya. Sigamos primero con la consulta al compañero. Estos datos vienen separados por comas. Son archivos de texto que solamente tienen los bloques separados por comas. Eso se lo llaman los archivos CSV o separados por comas. También puede ser punto y coma. Están los formatos Excel. Hay varios formatos, ¿ok? Pero lo importante es que está el archivo. Y si tú quieres trabajar con el archivo, lo tienes que subir. Y después, independiente del formato, hay distintas maneras para leer cada uno de los tipos de datos. Yo te voy a enseñar CSV y Excel en este curso. Que puedes leer bases de Python, bases de SQL, bases de C++, se puede. ¿Ya? Pero en cualquiera de los casos, tú tienes que subir los datos acá. ¿Ok? ¿Te quedó más claro? Sí, gracias. Ya. Entonces, el compañero que lo tiene en la versión de escritorio, ¿podrías compartir pantalla para mostrarles a todos los que si lo están utilizando desde su escritorio cómo leer las bases de datos? Ok. Ya. Ahí está, don Nicolás. Te voy a hacer coanfitrión. Ya. Comparte pantalla nomás. Ya. Para leer los datos, cuando tú tienes esta estructura, fíjate que a la derecha tienes muchos archivos, ¿sí o no? Fíjate que ahí tienes muchos archivos, ¿sí o no? Sí. Esa carpeta es tu carpeta por default donde tú tienes que colocar las bases de datos. ¿Ok? Pero esa carpeta está en tu computador. Esa carpeta es mis documentos en general. No sé si te molestaría abrir la carpeta mis documentos. ¿Dónde? En tu computador. En tu computador. Eso. Ya. Fíjate que es exactamente la carpeta que te aparece a la derecha en el RStudio, ¿sí o no? Tiene los mismos archivos. Por ejemplo, la carpeta League of Legends, mi música, está todo acá. Es la misma carpeta, ¿sí o no? Sí. Ya. Para leer datos, lo que tú tienes que hacer es colocar tu base de datos en esa carpeta. Ah, ya la habías descargado. Y tienes abierto Sí. el Excel. No puedes moverlo porque tienes abierto el Excel. Entonces lo cierro. Copiar, pegar. Te vas a documentos. ¿Y dónde está el archivo? Ahí está. Cámbiale el nombre. Cámbiale el nombre. Colócale, bórrale el espacio 1 porque te puede dar problemas. ¿Qué nombre le pongo? Pokémon, igual como está antes, pero para que no tenga el coso. Listo. Enter. Listo. Cierra. Y fíjate que ahora que en el RStudio te aparece la base de datos igual que a mí. Te va a aparecer ahí el Pokémon.csv. Significa que ya está dentro del archivo local donde vas a trabajar. ¿Estamos bien? Sí. Eso es todo.
No tenéis que hacerle nada, déjalo ahí. Ya está dentro del archivo. Que era lo que necesitábamos. Nosotros lo subimos a internet, por ejemplo, como lo muestro acá. Y aquí el compadre lo dejó en su carpeta de documentos y ya lo tiene acá al lado. Tiene que estar aquí. Eso es lo único que quiero pedir. ¿Ya? Tenemos los datos. Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Todos tienen los datos subidos acá? ¿Dónde descargaron los datos? Se me cayó el internet, entonces Ah, ya. Acá. me perdí. Acá lo tenía en el web cursos. Material de clases. ¿Ya? Piña. Ah, dale ya. Datos. Ahí está la base de datos. Clic derecho, descargar. Ya. Estamos acá. Estamos súper bien. Súper ordenados. Tenemos el R, tenemos las cositas y todo funcionando de maravilla. Ya hasta acá estamos todo perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es leer los datos, ¿ok? Los vamos a leer acá en el famoso R. Vamos a leer los datos. Y la pregunta es cómo los leemos. Lo que vamos a hacer, vamos a crear un script. Igual que en Python vamos a crear lo que se llama un script. Entonces en File, New File, te vas a RScript. Y ahí tienes tu script de R, donde tú vas a programar, escribir tu código, etc. Aquí es donde tú vas a hacer las cosas interesantes. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Ya? Entonces, ya teniendo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, vamos a leer los datos. Bueno, acá yo te recomiendo siempre guardar. Colócale un nombre, clase 1 por ejemplo, para que lo tengas guardadito. Ahí está guardado clase 1. Vamos a leer datos. Entonces, acá en el R tú comentas con gato. Entonces, leer datos. Con eso yo comento. Y para leer los datos, lo que hay que ocupar es el comando read.csv, que es literalmente leer un CSV y en comillas, como un string, tienes que escribir el nombre del archivo. Listo. Y esto lo vamos a guardar una variable. En particular, me gusta colocarle df, de data frame, a los datos. Es decir, estoy leyendo el archivo Pokémon y lo estoy guardando dentro de la variable df. Y para correr esta línea de código, tú colocas run. Y acá a la derecha te debería aparecer df. Y si tú le haces clic a df, puedes ver los datos. Hasta acá. ¿Alguien se me perdió? Yo me perdí cuando cambiaste el nombre de la carpeta. ¿Cuál es el nombre de la carpeta? Este clase 1R. Ah, ya. Acá tú puedes guardarlo. La idea aquí, el disquete es para guardar. Y ahí tú puedes guardar el archivo. Ya puedes guardar el... ¿Cómo se llama? Puedes guardar el famoso documento. ¿Ya? Entonces lo que yo digo que hagas es que guardes el archivo, le coloques un nombre. Por ejemplo, le coloqué Pokémon.csv. Lo guardas. Y le cambias el nombre. Luego acá escribes df igual a read.csv y el nombre del archivo y colocas run. Con eso corren los datos y a la derecha donde dice el environment te va a aparecer df como los datos. ¿Ok? Sí. A mí, yo tengo un problema porque poner las comillas que tú pusiste y poner esa como doble comilla cambia, ¿verdad? Es ¿O es lo equivalente. mismo? Es equivalente. Ah, qué raro. Fíjate si acá yo coloco las dos comillas, es equivalente. Ya, ok. Entonces no abro el archivo de Pokémon. Y yo lo abrí y me salían todos los datos. O sea, Pero raro, ¿no? desde la consola tú puedes abrirlo. Ahí haciéndole clic acá una vez que lo lees, puedes ver todos los nombres. Pero la idea es que corras la primera línea para que tengas guardados los datos en el código. Tengo una variable que son los datos. ¿Ya? Ya. Ahí. Profe, ¿y cómo sé cuando está leyendo los datos? O sea, yo puse lo mismo que usted, Ya. pero no me aparece nada. Ya, tienes que correrlo. Tienes que echar a andar la máquina. Y para echar a andar la máquina tienes que utilizar el comando que está acá, escribirlo y aquí hacer clic en run. ¿Ya? Con run puedes correr la línea actual. Eso lo puedes hacer con control enter también. ¿Ya? Control enter también es un atajo para ese método.
de correr un código. Con control enter tú corres el código. Profe, Dígame. me tira error. Ya. Vamos a ir mirando los errores porque los errores siempre suelen ser usualmente se repiten mucho. ¿Quién dijo que tenía un error? Yo. Ya. Te voy a dar con anfitrión Bárbara y compárteme tu pantalla para que veamos el error. ¿Ya? ¿Ok? Porque en general los errores se repiten. Vale, no, con confianza. Ya. Espérame que estoy como en un computador que no es mío y no sé qué estoy haciendo. ¿Se ve algo? Sí, sí veo el RStudio. El RStudio Cloud. Ya. Ya. Eh, Wow, a ver, hay un problema con el. Ya. Fíjate, cuando pasa eso, lo mejor que puedes hacer es fíjate donde hay una ruedita que dice More. ¿Ya? Haz clic donde dice Set as Working Directory. Ahora corre de nuevo df igual a read.csv. Corre la línea de código. La 3, la línea 3. Estás corriendo la 4. Porque tienes que marcar el curso. Eso. Gracias. Eso lo que hace básicamente es. Básicamente lo que pasó ahí es que tenía como la carpeta mal puesta. Porque parece que ya habías usado antes el RStudio. Que tenía cosas. Digo yo, tenía aquí unas carpetitas. Pero bueno, listo. Profe, Tenemos. Dime, yo tengo una pregunta de la consola. dime. Como nuestro profe de programa siempre nos decía, jueguen un poco con la consola para que se den cuenta del programa. Y una de esas cosas era sumar y restar, uno más uno. Pero uno más uno debería dar dos y uno más uno da como... Da eso. ¿Por qué? 1 más 1 da 2. O sea, 1 más 1 da. A ver, 1 más 1 da 2, ¿ok? Y esto que está acá es básicamente como el tamaño de la línea. Lo que pasa es que tú podés tener muchos datos. Mira, te voy a mostrar algo. Por ejemplo, esto es un vector. Entonces aquí me dice que este es el dato 1, 2, 3, 4, 5 y el que viene acá es el dato 6. 6, 7, 8, 9, 10, acá diría el 11. Esto simplemente te indica como la posición, ¿ya? Del primero que sale acá. Por ejemplo, acá tengo un vector de tamaño 1000. Pero en la consola yo puedo hacer de todo. O sea, aquí yo puedo sumar, multiplicar, dividir, lo mismo que en Python. Acá igual podéis programar, podéis hacer ciclos for, ciclos if. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer en todo caso, pero te aviso que se puede. Que se puede, se puede. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, sí. Profe, a mí no me sale, o sea, lo corro, pero no me arroja nada. No me aparece error, solamente que no me aparece nada. A ver, muestra tu pantalla. A ver. Ya aquí le pongo correr y nada. Dame un segundo que está cargando. Ya, tienes que hacer clic en la línea 2. Eso es lo primero. En la línea 2. Ahora Ya. run. Listo. Tienes que tener marcado con el cursor la línea que quieres correr. Por ejemplo, ahí estáis corriendo la línea 3 que estaba en blanco. Ah, ya. O sea, siempre tengo que tener la línea, el cursor en la línea. Exacto, en la línea que quieres correr. ¿Y dónde están los datos aquí? Listo. A la derecha, fíjate que está en la variable df. Dice data df Ya. 800 observaciones. Puedes hacer clic en la donde dice df y se te van a abrir todos los datos. Haces clic aquí bien. No sé si puedo anotar. Ahí. Ay, para. Haces clic ahí. Halo. Ahí están los datos. ¿Viste que Ah, ahí ya, puedes súper. ver los datos? Visualizarlos. Ya. Vale. Gracias. Bien. Entonces tenemos los datos, los podemos leer y los podemos mirar. ¿Ok? Entonces ya tenemos una manera de ver las bases de datos estilo CSV. ¿Ok? Bien.
acá te dejo una breve explicación de cómo leer las bases de datos. ¿Ok? Y también te comento un poco que puedes leer desde el R online. ¿Ok? O sea, hay aplicaciones en celular para programar el R por si queréis programar desde tu teléfono, lo voy a hacer. Es algo bien útil, así que no hay excusa para no trabajar. Puedes programar desde tu teléfono también, así que no hay como una pseudo excusa para no participar en este laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Teniendo acá la información, lo que vamos a notar es lo siguiente. ¿Ustedes pasaron por un curso de álgebra lineal? Yo sí. Bueno, la mayoría creo que pudo haber pasado por un curso de linear algebra. Y a cosa de un curso de álgebra lineal, vamos a recordar algunas cositas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un par de cosas del álgebra lineal, que son los vectores. Vamos a tener, por ejemplo, un vector en Rn. Y vamos a tener también algo del estilo de esta forma, que es una matriz. Esto va a vivir en R a la n por m. Nosotros vamos a tener matrices y vamos a tener vectores, ¿ok? Entonces nosotros podemos definir funciones que van definidas desde estos espacios vectoriales, ¿ok? Podemos definir funciones dentro de estos espacios vectoriales. Y estas funciones que vamos a definir, por ejemplo, va a ser la siguiente. Voy a definir una función que toma un vector y me va a entregar, por ejemplo, la suma de estos vectores dividido por la cantidad de vectores. Esta función f, fíjate que va desde Rn a Rm. Hasta a R, perdón. Toma un vector y me vuelve un número. ¿Cómo se llama esta función? ¿La conocen? ¿Cómo se llama esta función que estoy mostrándoles acá? Promedio. Es promedio. Esto es promedio. Pero fíjate que promedio, para tú calcular un promedio, lo que necesitas para calcular un promedio es un vector. Entonces, para el R y para muchos programas, tú lo que le tienes que pasar a la función promedio es un vector. ¿A qué voy con esto? Si yo le pido, oye, calcula el promedio de esta base de datos, de esta matriz de datos, ¿va a hacer algo el programa o no? No. Porque la función promedio pide como input un vector en Rn. Entonces, ¿a qué le podría calcular el promedio yo? Por ejemplo, a toda esta columna, a la columna HP. Entonces yo lo que necesito también es, de alguna manera en el R, obtener un vector de información. Si yo quiero acceder a solo la variable HP de esto como un vector de datos, lo que se hace es utilizar el signo peso. Utilizamos el signo peso para acceder a una columna de la base de datos como vector. Entonces, por ejemplo, si utilizamos def igual a HP y lo corremos, lo que nos va a entregar es el vector de HP. Y esto lo podemos guardar en una variable. Por ejemplo, podemos guardar una variable que vamos a llamar vec1, que va a ser de vector 1. Entonces, con eso lo que hacemos es guardar. Y aquí me aparece en values. Me va a aparecer una variable que se llama llamar vector 1, que es un vector que tiene todos los puntos de HP. ¿Estamos bien? Vamos bien. Con el signo peso tú accedes a las columnas de las variables. Y de esta manera tú puedes aplicar funciones del R para calcular algunas estadísticas descriptivas. Ejemplo. Min de vec1 es la función promedio. Entonces si yo lo corro, me va a entregar el promedio. Fíjate que ahí en la consola me sale el promedio. Entonces, el promedio de HP es ese numerito. ¿Ok? Sí. ¿Ya? Entonces, fíjate, ya tenemos en el R leer bases de datos, acceder a columnas y calcular estadísticas descriptivas para esas columnas. ¿Ok? Entonces, aquí doy un ejemplo numérico. También hay algunas cosas que son interesantes y necesarias, que son filtrar. ¿Ustedes se acuerdan del if, del else, el if y el if, por ejemplo, o el while? Tenían condiciones. Esas condiciones son el igual para denotar igualdad entre dos variables, el menor igual, mayor, menor y distinto. Estas son las sintaxis para
condiciones. Entonces yo aquí con esto hago preguntas. Y esto también se puede hacer en el R, pero para filtrar bases de datos. Para filtrar bases de datos, voy a mostrar acá, filtrar bases de datos. Yo podría hacer preguntas. Por ejemplo, quiero una base de datos igual a la anterior, pero solo con los datos que cumplan que HP sea mayor o igual a 100. Entonces, acá quiero filtrar. Y para filtrar uno utiliza un comando que se llama subset, de subconjunto. Acá tengo que colocar dos cosas. La data original y la condición que quiero hacer. Por ejemplo, a la data yo quiero pedirle que el HP sea mayor o igual a 100. Y con esto lo que yo obtengo es una subbase de datos con solamente las variables que tienen HP mayor a 100, mayor o igual. Y esto yo lo puedo guardar. Por ejemplo, en DF2 va a ser el subconjunto de los datos tal que el HP sea mayor a 100. Y me va a quedar aquí guardado en datos. Y puedo mirar acá. Fíjate que ahora la variable HP siempre es mayor a 100. Son todos los datos que tienen el HP mayor o igual a 100. Pero, profe, Ujú. ¿DF es una función o una lista? DF. ¿Sí? DF es una nueva estructura de datos que se le llama data frame. ¿Ok? No es una lista y no es como una función. Lo que es un tipo de datos que es un objeto que se llama data frame. Que para tu interpretación es una matriz. Tiene sentido que sea una matriz porque tiene filas y columnas. ¿Sí o no? La lista tiene solamente una columna con información, ¿sí o no? Entonces Sí. esto es literalmente una matriz. Esto es una matriz. El data frame es una matriz. Y el vector es como una lista. Pero no es una lista. ¿Ya? Listas no vamos a ver en este curso. Listas en R no vamos a ver. Porque acá en el R tú puedes tener listas. Puedes tener una lista cuyas entradas de la lista sean matrices de datos. O sea, puedes tener una lista de datos. ¿Cachai? Sí. Entonces, por eso no vemos lista acá. Vamos a ver vectores y matrices. ¿Ya? Vamos a quedarnos con lo del álgebra lineal. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, sí. Dale. Perfecto. Entonces con eso yo puedo filtrar. ¿Ya? Entonces yo puedo preguntarte a ti, por ejemplo, quiero una base de datos igual a la anterior, pero que cumplan que la variable defense sea menor a 20. ¿Cómo hacemos eso? Creamos una nueva base de datos que va a ser un subconjunto de la base de datos de F. Y la condición, ¿cuál va a ser? Que la variable defensa sea menor a 20. Si yo lo corro y veo los datos, fíjate que aquí cumple que la variable defensa es menor a, en este caso, 20. ¿Estamos bien? Sí. Ahora bien, si tú quieres ver, por ejemplo, las dimensiones de esta base de datos, tú lo puedes ver acá a la derecha. Fíjate que hay 7 datos, 7 observaciones que cumplen que su defensa sea menor a 20. Eso tú también lo puedes obtener con el comando dim. Con dim es de dimensión, tú puedes ver las dimensiones. 7 por 12. Tiene 7 filas y 12 columnas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces, con eso tú haces lo que se le llama filtros de bases de datos. Una vez ya realizados los filtros, podemos también acordarnos de las funciones clásicas max min. Porque, por ejemplo, para la variable defensa, si tomo df defense, tengo muchos datos. Pero yo puedo también obtener el máximo de ese vector con el comando max. Y también puedo obtener el mínimo de esa base de datos con el comando min. Max es 230 y mínimo es 5. También son funciones clásicas. Para finalizar, mezclas de filtros. Nosotros también tenemos comandos lógicos, el i y el o. El i se hace con el ampersand y el o se hace con la barra de valor absoluto. Entonces, por ejemplo, yo te podría preguntar, quiero solo los datos que tengan defensa mayor a 200 y ataque menor a y ataque menor a 100.
Entonces, por ejemplo, aquí hago lo mismo, otra subbase de datos de los DF, pero ahora quiero dos condiciones. Quiero que la defensa sea mayor a 200 y utilizo el ampersand, la variable ataque sea menor a 100. Con eso yo puedo hacer otro filtro. Fíjate que tengo solamente un dato que cumple esa condición, que es este que está acá. Y puedo hacer conexiones lógicas. En este caso, conector lógico. De la misma manera, puedo hacer con el O. Quiero que el primer tipo sea water y la defensa sea menor a 100. Perdón, O. Mejor menor a 20. Entonces hago otro subbase de datos que es DataFrame 5. Va a ser otro subconjunto de los datos, pero ahora yo quiero que el tipo 1 sea agua. Fíjate que el tipo es un string, es texto. Entonces yo tengo que colocarlo en comillas. Entonces quiero que tipo 1 sea igual a water. Por eso pido que sea de tipo agua. O bien el O del ampersand. Y dejo colocar O. La variable defensa sea menor a 20. Entonces fíjate que aquí tengo otra nueva base de datos. Y son todos los que son tipo 1 igual a agua. O bien la defensa. Fíjate donde no hay uno que sea agua. Acá. La defensa es menor a 20. Entonces yo puedo hacer mezclas de bases de datos. Puedo fusionar, preguntar, buscar, filtrar. Y con eso puedo hacerme muchas consultas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer por hoy. Hasta acá nomás lo vamos a dejar. Ya mañana, la próxima semana vamos a ver esta descriptiva. Cualquier información me la hacen llegar al correo del webcursos. Y esto que está acá, estas clases, se la acabo de subir. Y este texto, pucha, abrí el primer sin querer. Lo puedes guardar. Y para guardarlo, tú tienes que hacer clic aquí. Dime. Si este código lo voy a mandar por el chat. No. Porque lo que te voy a enseñar es que fíjate que acá yo voy a tener acá la clase 1, que es lo que yo acabo de escribir. Me voy a ir a More. Y tú te vas a donde dice exportar. Y aquí tú lo descargas, ¿eh? Lo vas a descargar. Ah, ya. Y con eso tú lo descargas. Y estos datos yo te los voy a colocar inmediatamente en el drive que creé. ¿Ok? Fíjate, en clases voy a hacerle clic y ahora le voy a hacer control V. No sé por qué no se pegó. Ahí lo voy a dejar. Ahí está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ahora si tú te vas a... Bueno, acá lo otro que quiero notar es que si tú cierras esto, se acabó nomás. No se va a perder. Tú te metes de nuevo, te metes a tu espacio de trabajo y te va a aparecer de nuevo, a donde lo habías dejado. Así que en eso no te preocupes. Y lo que te quería comentar es que si tú ahora te vas al web cursos, te vas a mis cursos, te vas al LEC de Viña, acá donde digo material de clases, te vas a Viña, ahí van a estar en clases, va a estar la clase. ¿Viste? Ahí está en la clase 1.r para que la puedas descargar y mirar también. ¿Ya? Profe, ¿cómo se hace esa raya que hace el O en el código? La raya que haces a la izquierda del 1 sale. Ah, ya. A la izquierda del 1 la puedes colocar. Entonces, cualquier otra duda que tengan, me la hacen llegar al correo. Cualquier información también me la hacen llegar si es que tienen alguna situación o algo. Y cualquier duda que tengan con respecto a computación o algo, también me la pueden hacer. ¿Ya? Así que eso, si tienen algún problema, me contactan y espero que tengamos una